El hundimiento del Titanic. Estuvo lleno de cosas extrañas. Tú dirás, ¿qué tiene que ver una película donde sale Leonardo DiCaprio y Kate Winslet? ¿Qué tiene que ver esa historia de amor? Bueno, muchos de ustedes no saben lo que es la Reserva Federal, pero la Reserva Federal no tiene nada de federal. Y para los que ustedes quieran entender esto más a profundidad, recomiendo mucho un libro que se llama The Monster of the Jekyll Island. Jekyll Island es donde se creó la Reserva Federal, o la idea de la Reserva Federal. Sucedió en una junta de la gente más poderosa de los Estados Unidos y algunos invitados de otros países. Y ahí conspiraron para crear lo que hoy se conoce como la Reserva Federal. Después de esa junta, hubo personas que se opusieron a esto. Y como les digo, este gran libro no se llama The Monster, se llama The Creature, la criatura. La criatura, The Creature of the Jekyll Island. No recuerdo el autor, pero es un gran libro si quieren entender realmente cómo funciona el dinero. El dinero es una ilusión, el dinero es nada, está hecho literal para que seas un esclavo. Y vas a entender cómo funciona el dinero, cómo funciona la deuda, cómo funciona la Reserva Federal y por qué estamos hoy donde estamos y por qué pagas tú impuestos y deudas y cosas que ni siquiera tú tuviste. Lo vas a entender, porque todo tiene que ver con el dólar. Se invitan a familias de legisladores que se oponían a tomar un viaje en un tremendo y gran buque llamado Titanic. Se invitan a todas estas personas que estuvieron en esa noche. Bueno, fue un fin de semana o 10 días, no me acuerdo cuánto tiempo. Y casualmente los impulsores de la Reserva Federal, uno de ellos JP Morgan, cancela de último momento su ida al Titanic porque se sentía enfermo. Igual otros que impulsaban la Reserva Federal de último momento cancelaron. Entonces no fueron, pero sí fueron las personas que se oponían. Casualidades. La parte del casco que se fractura estaba ya dañada previamente. Casualidad, hay esclusas, abren, cierran, que evitan el hundimiento de un barco. Están diseñadas para eso. Y casualmente estaban abiertas en el Titanic esa noche. Cuando las coincidencias se apilan es absurdo no ver la verdad. Luego, la Primera Guerra Mundial fue un evento clave que le permitió a los bancos pasar de un respaldo de oro real, dinero real, a un respaldo en deuda pública. Aquí el poder se consolidó en los bancos y fue quizá la primera gran muestra de la era moderna de cómo el poder iba pasando a manos privadas en el Titanic. Este también fue el periodo en el que la misma familia alemana, los Warburg, controlaban bancos centrales en ambos continentes. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué no todos queremos paz? ¿Qué no hay buenos y malos? ¿Qué no hay buenos mandos? ¿Qué no mi presidente es el mejor que nos pudo haber pasado? ¿Cómo es posible que apoye guerras o que se lucre con ella? Como ya te dije, el negocio favorito y más lucrativo de los poderes fácticos por múltiples razones son las guerras. Después podemos hablar de otro momento decisivo con una revelación muy importante. En la Segunda Guerra Mundial ocurrió lo que todos ya sabemos. El poder pasó a Estados Unidos, pero sin no tomar en cuenta un gran efecto y un gran evento clave en esto, no puedes entender realmente qué sucedió. Y me estoy refiriendo a otra película de amor llamada Pearl Harbor. Y ya desde estas fechas se planteaba la posibilidad de un ataque de falsa bandera. ¿Qué es un ataque de falsa bandera? Es un ataque que se diseña del mismo lugar de donde uno quiere luchar la guerra hacia otro, un evento, un ataque autoinfligido. Es como un autogol, con la intención de justificar una acción de venganza. Una de las señales delatoras de los ataques de falsa bandera es que están llenos de casualidades, improbabilidades, accidentes y coincidencias lamentables, y se utilizan como excusa. Es un modus operandi muy antiguo. Solo diremos que existe el memorándum McCollum del 7 de octubre de 1940, y en este memo se detalla 8 puntos para provocar un ataque por parte de Japón. El autor Arthur McCollum era entonces el director de la Oficina Naval de Inteligencia y casualmente nacido en Nagasaki. Casualmente. Si no lo saben, las bombas atómicas fueron en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Fue o no fue un evento teatral de falsa bandera? Solo hazte estas preguntas. ¿Por qué Japón hubiese querido atacar un objetivo estratégicamente insignificante? Porque Pearl Harbor además estaba lleno de delincuentes. Si sabían que esto era equivalente a una declaración absoluta de guerra. Ellos estaban indispuestos para agregarse otro frente de guerra con un enemigo formidable en tiempos de por sí ya exigentes para ellos. Ahora que estuve en Japón, estuve viviendo ahí unos meses, tuve la oportunidad de ir al museo o al memorial de Hiroshima.
Y he estado en lugares donde han sucedido caos y ahí puedes ver el impacto que tuvo en la población, en las personas, en la moral de la gente. Y ahí están narradas muchas historias. Ahí están vestigios de lo que era un humano sentado y que dejó una sombra por el tremendo calor. Están las ropas de las personas, la sangre, las mutaciones, el antes y el después. Hay videos previos de cómo se veía Japón en ese momento. Una nación y una cultura floreciente que de ninguna manera ves este impulso bélico. Definitivamente tenía que haber ellos sabían perfectamente. Si tú lees un poco de historia no alineada, ellos sabían perfectamente lo que podía venir y sabían perfectamente que si atacaban algo así como Pearl Harbor o alguna parte del terreno o territorio enemigo, eso era causas belli. Causas belli en latín quiere decir es causa de guerra, bélico. Eso era causas belli y fue causas belli. Pero el problema es que ellos no lo atacaron, o se dice que no lo atacaron. ¿Por qué sabiendo que no tenían ninguna esperanza de ganar, por qué habrían de hacer algo así? La explicación de por qué se eligieron Hiroshima y Nagasaki es por el impacto psicológico y la posición geográfica, y porque tenía que ser un lugar lo suficientemente poblado para que funcionara como escarmiento. Además de que eran capitales religiosas del país, moral. Continuando con la historia, tenemos una gigantesca desgracia. El incidente del Golfo de Tonkin, que es el ataque de falsa bandera causas belli, que provocó la guerra y atrocidades en Vietnam. Este incidente implicaba navíos vietnamitas atacando a navíos estadounidenses, lo que provocó un despliegue de tropas en Vietnam y el inicio de la guerra. Todos sabemos, o al menos si no lo sabes, documéntate de Vietnam, y lo que sucedió ahí fue algo espantoso. Tuve la oportunidad también de ir a los museos, de ir a los lugares donde estaba el Viet Cong, que era el ejército de resistencia, hombres muy valientes y mujeres muy valientes, muy capaces, muy inteligentes, que pudieron resistir esa guerra, injusta por donde lo vieras, y que hasta hoy, hasta el día de hoy, existen personas y vestigios de lo que provocó el agente Orange. Si ustedes quieren ver a lo que puede llegar la crueldad humana, busquen el agente Orange, Agent Orange. Ahí se utilizó para probar armas químicas, armas de destrucción no masiva, que destruyen, por ejemplo, como es jungla, el Viet Cong se escondía muy bien en la jungla. ¿Y qué hicieron? Probaron varios agentes, agente azul, agente naranja, probaron el famoso napalm, que está prohibidísimo usarlo por la destrucción que genera. El napalm es de las cosas más crueles y destructivas que existen. Las bombas de racimo, que supuestamente están prohibidas, hace poco se utilizaron. Todo esto está prohibido por concilios universales, protocolos de guerra. Y aunque en este caso sí hubo una admisión oficial de que esto fue falso, de que fue causas belli provocado mediante una falsa bandera, sí hubo esto, y sí hay una intención de reparar el daño, si es que se puede reparar de alguna manera, que no creo, pero como ellos se escondían en la jungla y en los túneles, lo que empezaron a hacer era rociar con estos agentes químicos, y en cuestión de una semana, todo lo que era un rainforest, todo lo que era una jungla, selva, campos donde ellos campos verdes preciosos, quedaban ramas, como si le hubieran prendido fuego a todo se descomponía así. Esto generó mutaciones, esto generó muchas fallas en el cuerpo, muchos se quemaban por dentro, unas cosas espantosas. Esos son crímenes de guerra y no jalado. Y este incidente fue inventado para entrar en Vietnam, posiblemente para hacer negocios armamentistas, y hay otra, que es el opio, que eso vamos a hablar después, que tiene que ver con Afganistán. No después, quizás no aquí, porque eso ya es un tema más de historia, pero el opio, la amapola y plantíos para droga. Pero bueno, si un día quieres perder la fe en la humanidad, investiga, como te decía, las cosas que probaron contra civiles, y puedes buscar del Agent Orange, como te decía. ¿Y quién crees que estaba detrás de esto? Monsanto. Sí, señor, Monsanto, haciendo de la suya. Admisiones formales de estos asuntos ya no son descabellados, sino una realidad. También podemos mencionar a la CIA, su involucramiento en derrocar diversos gobiernos alrededor del mundo, de incitar a golpes de Estado,
instaurar un títere propio que apoye todas las iniciativas que ellos quieran impulsar. Guatemala, Indonesia, Brasil, Chile, Nicaragua son ejemplos. Un ejemplo más moderno de esto es Gaddafi. Gaddafi, he tenido la oportunidad de platicar con personas que pues eran de ahí y la gente lo quería porque iba en contra de los planes de las élites. Y lo que él quería hacer era restaurar el dinar que era su moneda. Y quería regresar a Libia al patrón de oro. Y eso le costó la vida, porque con el dinero de los poderes fácticos no te puedes meter, eso no está permitido. El dinero lo controlan ellos y tienen medios de sobra para eliminar a quien se oponga a sus planes. Podemos mencionar también que la CIA estuvo involucrada con el partido líder en México durante 7 décadas, ya saben cuál es. O cómo la creación de la ONU es una fachada, pues finalmente los países con capacidad de veto pueden impedir cualquier iniciativa. Y te das cuenta de su naturaleza controladora, sobre todo en la era moderna, pues la ONU sirve para impulsar ideologías y cambios culturales que son muy dañinos para la sociedad, pero tienen fachada de bienestar o progreso como siempre. Lo mismo para la Unión Europea, que más el bienestar y unión busca un solo mando para instaurar cambios y la dictadura digital. Lo mismo para el WEF, el World Economic Forum, Foro Económico Mundial. Y esto ya es más moderno, que es la famosa Agenda 2030. El clásico de clásicos, las Torres Gemelas, un ritual brutal, ritual por todos lados, numerológicamente hablando, energéticamente hablando, del propósito, la manera, quién es, cómo, cuándo. Evento teatral, el primero en ser televisado, un ritual televisado, con muchos testigos, que es importante, y que además de cambiar legislaciones y decisiones de guerra, sirvió para buscar cambiar la percepción. Aquí vemos ya la perversidad más declarada, ya es otro nivel de perversidad. Una cosa es tramar en privado de manera maquiavélica para justificar acciones, y otra ya es saquear naciones solamente porque nadie lo puede impedir. Que se robe es una cosa, pero ser motivados por el deseo de oprimir y destruir ya es algo pues diabólico. Los ataques están llenos de huecos en lo que no entraremos en detalle, pero ¿qué pasó? Las torres fueron diseñadas y lo dice el arquitecto. Este tipo de accidentes absolutamente podían ser tolerados. Los mismos ingenieros han hablado de ello. Además, la Torre 1 y la Torre 2 está una torre de la que nadie habla, que es la 7. Y esa torre cayó sin que impactara ningún avión, y por lo que a primera vista es una demolición controlada, porque ahí encontraron termite. El termita, es un explosivo diseñado precisamente para demolición. Se utiliza en Las Vegas para los casinos a veces. Hay videos que muestran las múltiples detonaciones previas al colapso. Entonces, ¿por qué está fundido algo que supuestamente no se tenía que fundir? ¿O por qué hay zonas donde existen estas detonaciones? Cuando estuve viviendo en Nueva York, varias veces fui al memorial que tienen ahí y al museo, y es evidente que ahí hicieron un ritual, porque ahí también hay símbolos de ritual. Es un ritual sobre un ritual. Son cosas que te pueden quitar el sueño, y la simbología, quizás haga una masterclass de simbología para explicar cada una de las cosas y qué significa y por qué. Pero bueno, es algo evidente, ¿no? La velocidad con la que limpiaron el sitio tampoco es buen indicador. Además de que había documentación muy importante, sobre todo en el edificio 7. Y hay docenas y seguramente cientos de factores que apuntan hacia el hombre. Pero vemos más claro cuando observamos las acciones subsecuentes. Una guerra rápida, una declaración de guerra rápida, sin sentido, sin buena estructura, sin buena justificación. ¿Dónde queda todo este control del que hablamos? Bueno, el hecho de que por el ataque terrorista se implementó el famoso Patriot Act, una legislación que otorga al gobierno de los Estados Unidos poderes ampliados para combatir el terrorismo, incluyendo la vigilancia electrónica, rastreo de comunicaciones y la detención de sospechosos del terrorismo sin importar derechos ni garantías individuales, sin necesidad de un juicio previo. Esta denominación de terrorismo les va a empezar a sonar más y más en América. Implica esto, y por esto era tan importante llamarlo de esta forma, ¿ok? Entonces, el habeas corpus, pasado por el arco del triunfo. ¿Qué es el habeas corpus? Que necesitas un juicio. Se van sentando precedentes para permitirles a las élites avanzar en sus perversos planes. Después de las Torres Gemelas, el tránsito aéreo nunca sería el mismo, y algo que la mayoría ignora es que la libertad de tránsito se ve vulnerada desde el momento. Esto tiene implicaciones gigantescas y es una afrenta a la libertad, aunque pocos lo entiendan. Quienes vivieron antes el mundo de ello y tuvieron una vida tan peculiar como la mía de crecer en 2 países y viajar mucho, quizás recuerden que al tomar un avión
no había todas estas revisiones y no había todas estas protocolos y saca esto y pone esto y pasa por estos pinches rayos X que te dañan. Y a ver, y tantas preguntas y tantos controles, y eso no existía. Llegabas, ibas al avión, la gente podía fumar en el avión, podía beber en el avión era más grande. Bueno, todavía pueden beber en el avión. Y no lo digo porque yo lo quiera hacer, pero estamos hablando otra vez de libertades, ¿no? Y claro, a mí tampoco me gusta el humo del cigarro, me caga. Pero a lo que voy es, pues si hay una sección de fumar, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, pues que fumen ellos. Podías pasar directamente a la sala de abordar. Nadie te estaba checando y revisando que a ver. Y toda esta como paranoia, toda esta como cosas que hay más y más de protocolos, son para más control, con la excusa de, ¿no? Entonces ya te puedo espiar, ya puedo, porque si tengo la sospecha de que estás haciendo algo así, aunque no, pues ya te espío, veo qué haces, cómo, dónde, y si no me caes bien, pues hasta te meto preso, sin habeas corpus. Pero bueno. Y ahora, por ejemplo, ahora que he estado en Asia, pues ahora ya no te escapas. Ya está en tu pasaporte, ya está asociado directamente a tu reconocimiento facial. Que vamos a hablar de eso ahorita, ¿eh? Esta es una radiografía resumida de lo que nos ha traído hasta este momento presente, pero ahora nos queda entender un poco más el asunto. Vamos a hablar de qué, quién, por qué. Pero bueno, antes de ir al corte, les quiero hacer la invitación, como ya saben, a una de las clases que yo creo que va a ser de las más concurridas y yo creo que va a ser de las más notables y de las que más les va a gustar. Me han pedido que hable yo de este tema y lo prometido es deuda y bueno, pues me va a traer mucho escándalo, pero bueno, ni modo, es por ustedes. Y la clase se llama, lo dice todo, de empoderada a obediente. ¿Qué vas a aprender? ¿Cómo debe de tratarte una mujer? ¿Cuáles son el trato y atenciones mínimas que una mujer debe de tener contigo? ¿Cómo atraerlas en lugar de perseguirlas? ¿Cómo hacer tu campo de energía lo suficientemente fuerte, masculino, que ellas deseen formar parte de? ¿Cómo aumentar tu campo de energía masculina, tu atractivo? ¿Cómo atraer mujeres desde tu polaridad masculina? Inspirar su misión, no suplicar, no negociar, inspirar su misión en ellas, que ella quiera ser sumisa, que ella pase de empoderada a obedecer, pasar de ser rogón a ser quien le ruegan, destruir fricciones, luchas de poder, quién manda, quién lidera, quién toma las decisiones, no va a suceder en tu relación. Recibir el trato que quieres y mereces de ella, establecer la dinámica de jefe y subordinada en ellas, o sea, que sea una ayuda en vez de un estorbo, extirparle el virus del feminismo de raíz, inspirar a la mujer y hacerla obedecer tan solo con tu presencia. Tu presencia va a bastar para que ella obedezca. ¿Cuándo es mejor estar solo y es mejor dejarla ir? ¿Cómo descartarla rápidamente sin tener que gastar tiempo ni dinero? O sea, descubrir rápido si vale la pena o no vale la pena. Invertir en ella o no. Las categorías de las mujeres actuales y su función de vida. ¿Qué arquetipos hay y para qué son? Y esto les va a servir mucho. Igual si tienen una relación o tienen novia, esposa, etcétera, les va a ayudar mucho para que ella también entienda estas cosas. Y ya está para que se puedan registrar.